con el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Ya sé que hoy es miércoles, pero ayer con lo de mal tiempo se nos complicó el día, pero aquí está, hoy por única vez en miércoles. Ya sabes, sus días son los martes y en el programa de resumen de los domingos, el doctor José Antonio Lozano Díez. A ver, el tema, ¿qué le parece? ¿Cómo enfrentar el futuro? A ver, ¿cómo? Querido Joaquín, como siempre, un gusto saludarte. Hoy con la pena de que estoy fuera, que no puedo estar contigo ahí en el estudio como hubiera querido. Y hoy te traigo un tema que me parece que para muchas personas puede ser importante. He estado hablando con distintas personas, jóvenes, no tan jóvenes, y noto en estos últimos tiempos un ambiente como de, permítame decirlo así, como del switch apagado, como las personas que no están teniendo como mucho ánimo acerca del futuro. Por ello, este programa quiero dedicarlo a hacer algunas reflexiones que puedan ayudar a las personas a mejorar la visión de las cosas, a tener más esperanza, más ilusión. Sobre todo, Joaquín, quiero hablar de dos grandes virtudes, que son las grandes ausentes del momento actual en el mundo, que son la paciencia y la esperanza. Dos virtudes que sin duda son fundamentales para las personas y que hoy se encuentran, pues, en muchas ocasiones en el olvido, que han sido y son poco practicadas. Y es que, Joaquín, el mundo actual no está siendo fácil. Veía por ahí un dato hace unos días de que estamos en uno de los momentos de mayor número de conflictos armados en el mundo desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que en muchos sectores la población no está contenta. Parecería que el ambiente político, el ambiente económico, no está claro hacia dónde va. Las personas, muchas, están viviendo con incertidumbre. Y ante esta situación, las personas empiezan a perder estas dos grandes virtudes, la paciencia y la esperanza, que son absolutamente necesarias para el futuro. Y déjame aquí decirte una frase, a mí me ha llegado mucho siempre. Alguna ocasión cuando estábamos en la época de la pandemia, la traje contigo porque me parece que por su profundidad dice mucho. Es una frase de Robert Burton, un escritor británico del siglo XVII. Y la frase dice: la paciencia y la esperanza son dos grandes remedios para todo. Son los más seguros y blandos cojines sobre los cuales podemos inclinarnos ante la adversidad. Y qué cierto es esto. La paciencia y la esperanza, con ellas bien desarrolladas en nosotros, podemos enfrentar todos los problemas que tenemos hacia adelante. La paciencia y la esperanza, sin ellas, Joaquín, no tenemos posibilidades ni fuerza para salir adelante. Por ello, creo que vale la pena hablar un poquito de ellas dos. Mira, primero de la paciencia, una virtud olvidada en esta sociedad de la recompensa inmediata, en esta sociedad de la inmediatez. Si queremos comida, llamamos Uber Eats. ¿Quieres saber algo? Pregúntale al ChatGPT. No estamos dispuestos a esperar. Todo es rápido en el mundo actual. Y olvidamos, Joaquín, que las dos únicas cosas, muchas veces, que en este mundo pueden hacernos felices, las únicas dos, desde el punto de vista humano, son el amor y el trabajo. Y ni el amor ni el trabajo son de recompensa inmediata. Las dos requieren, sin duda, de paciencia. Y este tema de la paciencia, que me parece esencial, hay que irlo formando en las personas. Hace algunos programas, hace algún tiempo, Joaquín, traje aquí contigo aquel famoso test de la golosina. Un estudio que se hizo en la década de 1960 en Estados Unidos, del cual se han escrito muchos libros. Fíjate qué interesante estudio. Pusieron a un grupo de niños de 5 a 7 añitos de edad frente a un pupitre que tenía una golosina. Y les dijeron: si no te comes esa golosina en los siguientes 10 minutos, te vamos a dar otra golosina. Él pusieron una cámara de GC y los estaban viendo. Y veían como unos de estos niñitos querían comerse la golosina y
y se daban la vuelta a la carita, empujaban la manita, algunos intentaban pues simplemente bajar los ojos para no caer en la tentación y comerse la golosina. Finalmente, algunos se comieron la golosina y otros tuvieron autodominio, tuvieron paciencia, no se comieron la golosina. Lo interesante de este estudio, lo muy interesante de este estudio, es que siguieron la vida de esos niños por más de 35 años. Fíjate qué interesante. Pudieron ver sus vidas, cómo se han desarrollado en la escuela, en la universidad, profesionalmente. Y los resultados fueron contundentes. Los niños que no se habían comido la golosina, o sea, los que tuvieron paciencia, habían sacado mejores calificaciones en la escuela, habían sido admitidos en mejores universidades, habían además tenido mejores trabajos, mejores empleos, mejor pagados. Pero no solamente eso, Joaquín, sino que además, y quizás lo más importante, es que se declaraban más felices. Fíjate qué importante esto. Se declaraban más felices los que habían tenido más paciencia en la vida, los que tenían mayor autodominio. Y es que, Joaquín, decía ya Santa Teresa hace muchos siglos, la paciencia todo lo alcanza. Y qué poca paciencia tenemos en el tiempo actual. Desarrollar la paciencia es la primera herramienta fundamental para poder enfrentar el futuro. Y la segunda, no cabe duda, Joaquín, es la esperanza. En este mundo en el que hoy se ve con miedo el futuro, en este mundo con futurofobia, en este mundo en el cual vemos cada vez más lejana la esperanza. Yo quisiera dejar nuevamente 4 consejos para adquirir la virtud de la esperanza. 4 consejos que pueden ser muy útiles al auditorio. El primer consejo, cuando estemos en un momento difícil, cuando veamos perdida la esperanza, es recordar un viejo adagio, un viejo refrán que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. ¿Y qué cierto es esto? ¿Cuántas veces estamos en un momento en el que vemos la vida con nubarrones negros, estamos frente a una pera y vemos la perspectiva del futuro, perdemos la esperanza? Vemos la vida como si fuera una fotografía, olvidando que la vida no es una fotografía, la vida en realidad es una película. Y después de la escena que estamos viviendo, vienen otras escenas. Y que si nos preparamos bien en esta escena, las siguientes pueden ser las más felices de nuestra vida. Un buen consejo. Una segunda idea que nos puede ayudar mucho a recuperar la esperanza, Joaquín, es recordar que superar una adversidad para el ser humano, todos tenemos adversidades, siempre, son inevitables en la vida. Superar una adversidad incrementa nuestra capacidad para ser felices. Fíjate, Joaquín, cómo los corazones cicatrizados, curiosamente, tienen más facilidad para alcanzar la felicidad, tienen más capacidad para alcanzar la felicidad que los que nunca han sufrido un rasguño. Desde ese punto de vista, esto me parece muy importante, las adversidades se convierten en oportunidades. Hay que verlas solo desde un punto de vista negativo. Hay que recordar que en la medida que esas adversidades impactan en nuestra vida y las superamos, nuestra capacidad para ser felices se incrementa. Una tercera idea que me parece también muy importante es preguntar al auditorio, a las personas, ¿cuánto tiempo estamos dando de espacio de reflexión? ¿Cuánto tiempo estamos dando para alcanzar cierta serenidad? Pensemos una semana nuestra, nos levantamos el lunes, nos vamos corriendo a trabajar o a la escuela, regresamos, volvemos a trabajar, hacemos ejercicio, atendemos cosas, nos vamos a dormir. Y llega el martes y lo mismo, y llega el miércoles y lo mismo, y el viernes, y llega el sábado y es sábado social. Y yo pregunto, ¿cuántas veces nos hacemos el análisis? ¿Cuántas veces vemos la forma? ¿En dónde estamos en este momento de la vida? ¿Cuántas veces hacemos un parón en silencio para ver si el momento que hoy estoy viviendo es el que hubiera querido tener en esta parte de mi vida? ¿Cuántas veces no me puedo dar cuenta que quizás mi vida está yendo como una boya, no como un barco que tiene un rumbo, que tiene un timón, sino como una boya que la van llevando las olas de un lado a otro? Qué importante, Joaquín, es hacerse ese pensamiento en silencio, esa reflexión. En todos los estudios de psicología positiva
es muy clara la necesidad de la reflexión personal, del espacio de silencio, de la evaluación de la vida, de desconectar un rato, de ser posible todas las semanas, y podernos enfrentar a nosotros mismos. Y finalmente, yo creo que el consejo más importante de todos para adquirir la virtud de la esperanza, para fortalecer nuestra esperanza hacia el futuro, tiene que ver con preguntarnos el sentido de las cosas. Si nuestra vida está actualmente teniendo un propósito, está teniendo un sentido. Quizás muchos de los que nos escuchan hoy en el auditorio sepan de este libro clásico de la psiquiatría que se titula El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que fue un psiquiatra austriaco judío que vivió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que fue encerrado en un campo de concentración, que pasó las peores circunstancias y sin embargo logró sobrevivir. Cuando terminó la guerra, cuando él sobrevivió al Holocausto, sobrevivió al campo de concentración, se preguntaba, ¿por qué pude yo sobrevivir? Si algunos que eran más fuertes que yo murieron y eran trabajos forzados en el campo, ¿por qué pude yo sobrevivir si algunos que eran mucho más alegres que yo, que hacían más chistes, terminaron suicidándose contra la reja electrificada? ¿Por qué pude yo sobrevivir? Y se contestaba, porque yo quería volver a ver a mi mujer, quería volver a mi esposa, la que por cierto murió en otro campo de concentración. Pero de ahí Viktor Frankl se da cuenta que cuando tenemos un sentido de las cosas, cuando en la vida tenemos un para qué, entonces todas las dificultades son superables. La pregunta es si tenemos ese para qué. Viktor Frankl toma una frase que es de Nietzsche, que dice, quien tiene un por qué para vivir o un para qué vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi. Quien tiene un para qué vivir, siempre encontrará el cómo. El tema es si hemos logrado tener ese para qué vivir, si tenemos conocimiento claro de nuestro propósito. Y si no lo tenemos, si no hay algo que nos mueva todas las mañanas, quizás la tarea más importante en este momento de la vida para recuperar la esperanza sea preguntarnos, ¿y cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me apasiona? Lo que me mueve como ser humano. 4 consejos, Joaquín, que creo que nos pueden ayudar mucho a recuperar la virtud de la esperanza. 4 ideas que no solamente podemos tomar para nosotros, sino que la podemos también aconsejar a otras personas. Recordar que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Recordar que las cosas vienen mejor siempre si nosotros procuramos y nos preparamos. Recordar que las adversidades, Joaquín, importantísimo, incrementan la capacidad para ser felices. Las adversidades son oportunidades. Tener espacios de silencio y de reflexión para ver en dónde está nuestra vida e irla reconduciendo y buscar el propósito de vida. Qué importante hoy, Joaquín, en este mundo, territorio inexplorado, que no sabemos bien hacia dónde va, en este momento tan complicado, poder vivir nosotros en plenitud. Alcanzar una vida lograda a través de la práctica de las virtudes, de la paciencia y la esperanza fundamentales. Pues hasta aquí el comentario, querido Joaquín. Me gustaría poderte ver y saludarte como siempre y darte un abrazo en persona. Espero verte pronto la próxima semana y mandar un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, querido doctor. El doctor José Antonio Lozano Díez, como le digo, que es un oasis y es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.